Buen día. Hoy vamos a llevar a cabo la solución del primer taller de fenómenos de transporte 1 y en este caso vamos a llevar a cabo la solución de los ejercicios pares. Entonces para ello hay que tener en cuenta la información que ya se daba en el enunciado, tanto los escalares como los vectores y los tensores y adicional tener en cuenta que eran dos partes, una primera parte que consistía de 6 ejercicios y otra que consistía de 2. Entonces, para la solución de el primer punto de la parte 1, tenemos que tener en cuenta que era una operación entre la multiplicación entre dos escalares y un vector. Tenemos acá la información y pues bueno, que esta operación de los dos escalares se puede llevar común y corriente, una multiplicación normal, y luego viene el vector W que pues para llevar a cabo acá simplemente multiplicamos este producto de los dos escalares por cada una de las componentes del vector. Entonces acá pues podían simplificar como querían. Por ejemplo, acá se dejó este escalar afuera y se operó únicamente con cada uno cada uno de los términos del vector. Entonces, por ejemplo, acá operábamos el x cuadrado con este x, nos queda x al cubo, 3x al cubo yz cuadrado en la dirección x, y lo mismo hacíamos para y hacíamos para z. En el segundo punto, entonces, nos piden la multiplicación de un escalar por el producto diádico de estos dos vectores. Entonces, primero vamos a llevar a cabo el producto diádico, que es la multiplicación, que es la operación que vemos acá, que está definido por la ecuación A3 raya 9 del apéndice B del libro de Wirth. Entonces, para ello, por ejemplo, pues podemos dejar afuera el escalar y simplemente escribir acá la operación del producto diádico. Para esto hay que simplemente llevar a cabo las sumatorias, teniendo en cuenta pues que, por ejemplo, y toma valores entre x, y y z, y lo mismo pasa para j. Entonces también tiene valores entre x, y z. O sea, las iteraciones van a ir cambiando de esa forma. Entonces, por ejemplo, la primera iteración vendría a ser delta i por delta, perdón, sería acá cambiando cada uno de los términos. Entonces en este caso tendríamos que i en la primera iteración vale x, en la segunda, y j también vale x en su primera iteración, bx, wx. En la siguiente, entonces ahora j valdría y, entonces y sigue valiendo x, ¿no? Entonces x, acá tenemos y, vx y tenemos wy. Entonces así vamos a obtener todos los 9 términos de la sumatoria y lo que nos queda es simplemente organizar la información. Entonces, por ejemplo, acá como tenemos dos direcciones, esto nos está indicando que es un tensor. De hecho, pues ya los corchetes en forma de llaves nos daban una idea. Entonces simplemente en la posición XX, que sería esta, vamos a ubicar lo que nos dio la operación, bx por wx. En la siguiente, en la posición XY, que vendría a ser esta, tenemos Vx por Wy, que sería esta. Y así sucesivamente con todos los términos. Después simplemente tenemos que reemplazar las componentes de los vectores y operarlas. Entonces, por ejemplo, acá en la primera, que sería Bx, perdón. Entonces tenemos Bx, es la componente x del vector b, entonces nos daría 3 sobre x, y wx, entonces es la componente x del vector w, x cuadrado, y podemos operar eso. Lo mismo hacemos con cada uno de los casos, entonces en este sería bx, 3x cuadrado, y wy es la componente y del vector w, que es esta, y la vemos acá. Entonces llevamos a cabo nuestras operaciones. Por ejemplo, en el caso anterior, en el primer caso, vamos a cancelar esta x con el cuadrado de esta otra x y nos queda simplemente 3x. Y ya realizando todas las operaciones concluiríamos el ejercicio. En el tercer caso vamos a llevar a cabo el producto punto entre un tensor y un vector. En este caso pues la respuesta ya nos indica que nos va a dar un vector, ya que tiene llaves
corchetes cuadrados, perdón, en su notación. Entonces tenemos nuestro vector, tenemos el tensor y pues esta operación está definida por la ecuación A.3 raya 18 del libro de Bird. Entonces simplemente tenemos que llevar a cabo acá la sumatoria de cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, si hacemos la primera sumatoria, donde I vale X y J también vale X, tendríamos entonces delta X. Abrimos el el paréntesis y tenemos que desarrollar todo lo que está aquí adentro. O sea, para cada uno de estos términos vamos a realizar toda una sumatoria dentro de los paréntesis. Por eso tenemos acá la componente de X, paréntesis, la componente de Y, el paréntesis, y la componente de Z, el paréntesis. Entonces, para la componente de X tendríamos que el primer término sería de esta forma, X, WX. El siguiente sería XY, porque empezamos a darle valores, esa J, XY, WY, y así sucesivamente. Entonces, después lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada una de las componentes. Entonces, acá la componente XX del tensor valdría X, entonces la reemplazamos acá. La componente WX sería la componente X del vector X cuadrado. Fíjense que en los ejercicios que les estoy mostrando, en la mayoría de los casos, los términos, por ejemplo, que vienen de los tensores vienen de un color y los que vienen de los vectores vienen de otro. ¿Sí? Se les facilitó un poco la notación para que les quede mucho más claro el desarrollo del ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá ya simplemente sería reemplazar cada uno de los términos y operar. Entonces, por ejemplo, acá me quedaría X al cubo y acá quedaría un Y cuadrado. Acá tenemos la componente Z que nos hacía falta. Y fíjense, acá tenemos el X al cubo y el Y cuadrado. Y así llevamos a cabo todas las operaciones. Ahora, en el cuarto punto tenemos que hacer algo parecido, solo que ahora tenemos primero el vector y luego el tensor. Hay que tener en cuenta que acá es importante el orden, entonces la operación no es igual que antes. O sea, el procedimiento es similar, sin embargo, el resultado no necesariamente es igual. Entonces tenemos acá la expresión con la que llevamos a cabo esta operación. Hacemos nuevamente las sumatorias, reemplazamos cada uno de los términos y al simplificar obtenemos nuestra respuesta. Fíjense que para comprobar que no es exactamente igual, tenemos acá la componente X del caso anterior y aquí la componente X de este nuevo caso. Y fíjense que no es igual. Entonces hay que tener mucho cuidado de desarrollar las cosas correctamente para no incurrir en ningún error. El quinto punto nos pide es la divergencia del tensor tau. Entonces tenemos acá nuestro tau y tenemos acá la expresión que nos define la divergencia. Entonces lo que tenemos que llevar a cabo es cada una de las sumatorias nuevamente, teniendo en cuenta que K, tanto K como I, tienen valores de X, Y, Z. Acá puede haber una confusión con esto de que la derivada de XY, en este caso XY serían X, Y y Z. Es decir, por ejemplo, para el primer caso, entonces tenemos delta de X y entre el paréntesis tendríamos entonces en el primer caso la derivada con respecto a X de tau de XX más la derivada con respecto a Y, ese sería el siguiente XY, de tau de YX. Acá estaríamos cambiando valores de I y manteniendo afuera el K. Y así sucesivamente. Entonces hacemos lo mismo que hemos venido desarrollando. Ya al tener las operaciones resueltas, entonces simplemente reemplazamos las componentes. Tau de XX es 1. El tau de YX, que es este, nos da 4 y llevamos a cabo las operaciones de la derivada. Entonces acá, por ejemplo, la derivada con respecto a X de 1 es 0, es un escalar, entonces la derivada es 0, igual que en muchos casos. Aquí, por ejemplo, es la derivada de XY, sí, es un término, son variables, pero la derivada es con respecto a Z. Y dado de que aquí no hay Z, ese término se vuelve constante. Y finalmente entonces obtenemos
esta respuesta para la divergencia del tensor. Ahora para el rotacional del vector, este es un poco más sencillo, ya tenemos la expresión aquí planteada. Simplemente tenemos que reemplazar las componentes de la velocidad. Entonces bz, por ejemplo, entonces es 10y más z, que sería esta. By, que es 8 más y, sería esto. Y así en todos los casos. Y luego llevamos a cabo las derivadas. Entonces, por ejemplo, en este caso es la derivada con respecto a z y no hay una z, entonces se cancela. Lo mismo pasa en los demás casos y nos da simplemente que el rotacional es una expresión en dirección x. En este caso, pues al ser el rotacional un valor diferente de 0, pues decimos que este campo sí es rotacional. Ya en cuanto a la parte 2, en el primer ejercicio nos pedían la componente de energía cinética para el fluido A, teniendo en cuenta pues que la densidad del fluido A está dado por el escalar que llamábamos S, y pues que acá vamos a anotar como ρ, es decir, este ρ es igual a S. Entonces tenemos acá la densidad y tenemos el vector velocidad, que también lo daba el ejercicio. Entonces simplemente acá, bueno, inicialmente tenemos que hallar este tensor, ρ velocidad por velocidad, que pues ya no se calculó antes, pero el procedimiento ya se llevó a cabo antes, no lo vamos a volver a hacer por cuestiones de tiempo. Entonces acá es similar a lo que se hizo en el ejercicio 2, entonces acá nosotros tenemos es ρ b por b, entonces simplemente lo que cambia es que este vector w es el vector b nuevamente, entonces acá en la sumatoria sería bj, entonces llevamos a cabo todos los pasos de la sumatoria y podemos obtener el tensor. Entonces este es el tensor que se obtiene como respuesta y pues se dejó expresado el escalar. Sin embargo, pues tengan en cuenta que acá pues se deja por fuera debido a que un escalar multiplicado por un tensor es simplemente multiplicar el escalar por cada uno de los términos del tensor. Entonces este término va multiplicado con este. O sea, todo esto es un solo término, digámoslo así. Es para no escribir el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en todos los términos de la matriz. Ahora nos falta llevar a cabo la parte de la operación que falta. Ya tenemos el tensor, pero ahora tenemos que hallar su divergencia. Entonces la divergencia está dada por la ecuación A.414, nuevamente el libro de Wirth, y tenemos que llevar a cabo todas las sumatorias. Entonces acá tenemos cada una de las sumatorias que se requieren. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar nuevamente los componentes del vector de velocidad según correspondan y llevar a cabo la derivada. Entonces, acá reemplazamos la primera componente que es bx. Entonces tenemos acá nuestra componente y lo que vamos a hacer es llevar a cabo esa derivada. Entonces, con este programa se llevaron a cabo cada una de las derivadas, sin embargo, las podían hacer con otro programa, las podían hacer a mano como se les facilitara más. Entonces se realizan las derivadas en cada una de las componentes. Tengan en cuenta, por ejemplo, que esto solo es la componente x, falta llevar a cabo pues la componente y que encontramos en esta zona y la componente z. Entonces ya con eso se obtendría la solución. Y el segundo caso nos pide hallar la primer componente de la expresión de la ley de Newton de la viscosidad para el fluido B. Entonces acá nos dice que es equivalente a esta expresión. Entonces tenemos, inicialmente podemos simplemente hallar el gradiente del vector W que está dado por esta expresión. Llevamos a cabo las sumatorias, que son las que nos dan acá, la sumatoria para X, en Y y en Z, tenemos las tres componentes del vector y lo que tenemos que hacer es reemplazar las componentes del vector W según corresponda, o sea, en cada uno de estos casos toca reemplazarla. Entonces acá tenemos el vector W para reemplazar cada uno de los términos, teniendo en cuenta pues que toca reemplazar todo, ¿no? La derivada de Wx con respecto a x. En este caso la derivada con respecto a x de Wx es la derivada de x al cuadrado, que es 2x.
en muchos de los casos da 0, entonces hay que revisar en cuál caso corresponde o no. Después ya pues simplemente reemplazamos cada una de las componentes. Fíjense que aunque esto parece un vector, tiene dos componentes, ¿no? Una componente acá y una componente acá. Tiene dos direcciones, es decir, que es un tensor. Entonces, siempre tiene primero en cuenta el que está aquí afuera. Entonces este sería xx, entonces en la posición xx va 2x, en la posición xy va 0, la posición xz va 0 y así sucesivamente. Y nos falta simplemente multiplicar por la viscosidad, que era el término que nos hacía falta. Entonces, esta es la respuesta de la parte derecha del ejercicio. Y nos decía que eso es equivalente al vector sigma, al tensor sigma. Sin embargo, vemos que acá no coinciden los valores. Entonces, acá había que aclarar que esta igualdad en realidad no es cierta, ya que tiene una inconsistencia matemática. Entonces ya con eso se solucionaría finalmente todo el taller.